La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Toque de queda con Mingo. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, los que nos ven en EUTV y aquí en Toque de Queda. Ustedes tienen distintas maneras de comunicarse con nosotros. Ahí están nuestras cuentas de Twitter, @EUTVNet, @Mingo_1. Manuel Malaver también tiene cuenta de Twitter, que es Malaver M. Manuel, las salidas... Tengo 90.000 seguidores. 90.000 seguidores, bueno, imagínate. Y seguramente ahora te van a subir. Van a ver este programa. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, ¿cuáles son las opciones? A propósito que no estamos en un terreno electoral, ni nos dirigimos a él todavía porque falta más de año y medio. El diálogo es inescapable. Ni la oposición quiere una guerra civil, ni la está buscando, ni el gobierno, por lo menos en sus estamentos. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro que el gobierno quiere diálogo? Sería lo racional. El gobierno sin diálogo no tiene salida, sería un harakiri. O sea, Venezuela no va a aceptar, no se va a quedar tranquila, no se va a ir para su casa en una situación como la actual. Entonces, pero el diálogo es una fachada democrática. No, pero y si estamos en un gobierno totalitario... Pero el diálogo, bueno, no sería el primer gobierno totalitario que echa para atrás. Hay gobiernos que pueden, es decir, cualquier gobierno puede echar para atrás. El diálogo para ponerle fin a la crisis. ¿Cuáles son los nudos de la crisis? ¿Y cómo se pueden solucionar? El primer problema que tenemos en este momento es el desabastecimiento de las colas, la libertad de racionamiento, ya lo hemos hablado. Y eso lo podría perfectamente Medellín solucionar en 6 meses. ¿Cómo? Recuperando el aparato productivo agrícola. Pero eso no es así como soplar esa botella. No vas a decir que vas a dejar de ser socialista, revolucionario o marxista, sino simplemente date cuenta que la producción agrícola está colapsada. Que Venezuela no está produciendo ni caraotas, ni frijoles, ni bananos, ni nada. ¿Por qué se colapsó el sistema productivo agrícola? Un sistema productivo que en momentos llegó a exportar arroz, llegó a exportar maíz, carne, etcétera, etcétera. Simplemente por la política de colectivización del campo, de socialización del campo, las invasiones, las confiscaciones y las expropiaciones, que puso eso en manos de los supuestos campesinos sin tierra, que lo que eran era una cantidad de vagos, individuos que no eran campesinos. Entonces eso se vino abajo. No se llegó a producir más nada. A mí me tocó ver, mismo en estas correrías que hago por el país, me tocó pasar por el sur del lago, y era una de las zonas productivas no solamente de Venezuela, de América Latina, sí, con la cual abastecía al Zulia, parte de la frontera colombiana y los estados andinos. Ahí no se produce nada. Ahí, para dar tu caso, en un día expropiaron 170 fincas productivas, que ahora son rastrojos. Y ese patrón se le puede aplicar al resto de los estados productivos del país. Entonces no estamos produciendo nada. Y antes esa ineficiencia se bypaseaba porque teníamos muchísimos dólares, petrodólares para importar comida. Tampoco tenemos petrodólares, porque parte de los petrodólares que llegan todavía, la mitad por lo menos se va a Cuba. Se regala. Se regala en ventaja a Cuba, programas a Cuba, dinero líquido a Cuba y en este plan de Petrocaribe. Pero eso no va a cambiar, Manuel, porque eso forma parte del proyecto. Pero debería entenderlo el gobierno, de que solamente tomando algunas medidas correctivas de estos dos nudos, estas dos trancas, el país podría en 6 meses, pero sin cambiar la revolución ni nada, volver a quitarse encima el pago de la factura agrícola que ya no puede pagar. Los mercados volverían a reabastecerse y tendríamos los dólares para las importaciones que siempre hemos hecho a nivel médico, a nivel industrial, a nivel de materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, si el diálogo se hace y se centra en ese tema,
y también en otros, pero que no son los que van a solucionar la crisis que está viviendo el país, aunque son muy importantes desde el punto Las de vista. protestas, por ejemplo. Las protestas. Si se liberan los presos políticos, por ejemplo, si se vuelve a que en este país haya libertad de expresión, si no se tiene perseguido a los dueños de los medios y se les acosa y se les amenaza, que se critiquen al gobierno, pierden sus propiedades, se les hostiga. Bueno, el país podría, a la vuelta de un año, regularizarse desde el punto de vista político, económico, social, jurídico. Bueno, y seguiríamos la puja que traíamos hasta el 2012, que era una puja en la cual el gobierno se movía con ventaja, pero era perfectamente bien tolerable porque le permitía a la oposición avanzar. Cuando se da cuenta que la oposición no puede avanzar a menos que confronte al gobierno, en los términos que el gobierno plantea la confrontación, cuando se queda sin voz. No hay medios televisivos privados que cubran las manifestaciones, que dejen hablar a la gente. Mingo, eso es muy importante para cualquier gobierno y eso fue una de las experiencias que pareció que Chávez había aprendido. Creas como una olla de presión. Claro. Que es donde estamos metidos. Hay que ver lo importante y lo útil que era la globovisión para el gobierno. Porque una persona acorralada, si tú le das la oportunidad de protestar y si además o puede ver que alguien que piense como él dice en un programa de televisión lo que hay que decirle al gobierno, descargas a esa persona. Lo que no puede es dejarla sin voz, como hicieron las dictaduras comunistas y lo hace Cuba. Eso no se puede hacer en Venezuela impunemente. Es decir, que buena parte de la crisis que vivimos en estos momentos es esa hegemonía comunicacional que ha implantado el gobierno. Sí, que eso es absolutamente anacrónico. Eso es absolutamente ineficaz. Eso llevó al colapso del comunismo. Eso es inhumano, para no ponerlo en términos exclusivamente constitucionales y políticos. Eso es inhumano, quitarle la voz a la gente, quitarle la libertad de pensar y de hablar a la gente es inhumano y es inútil, porque si esto fuera eficaz... Y por eso reprimen las protestas de la forma como por lo están eso, haciendo. exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué surgen las protestas? Para que se sienta... Como válvula de escape. Como válvula de escape para que lo oiga el país, para que lo oiga el mundo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que el gobierno, como nunca, Mingo, ha cosechado una imagen negativa. Ya hay muy pocos sectores de la sociedad civil internacional, inclusive el gobierno, que no sientan que aquí hay una dictadura. Claro, que el gobierno no es democrático. Que no es democrático, que se violan los derechos humanos, que este es un gobierno que necesita rápidamente sentarse con la oposición a reconstruir al país, y esto nunca había pasado con el gobierno de Chávez. Si tú echas Así es. Nos devolvemos un poco atrás, donde siempre se le dio un beneficio de la duda, porque Chávez hacía ficciones que le permitían a la gente de afuera creer que aquí había democracia. Se nos agotó el tiempo, Manuel, lamentablemente. ¿Cuándo vuelves pronto por acá por Toque de Queda? Cuando me invites. Muchísimas gracias. Siempre. Levantamos entonces, amigos, este Toque de Queda hoy con Manuel Malaver. Muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden, quien tiene salud tiene esperanza, y quien tiene esperanza lo tiene todo. Hasta el próximo Toque de Queda y sigan con nuestra programación. Toque de queda con Mingo.